Raza distinta. Buenas noches, disculpen la demora. ¿Me escuchan, colegas? A ver quién me escucha. Buenas noches. Ya, maestra Raquel Quispe. Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar. A ver, ¿qué día estamos hoy? A ver. 10, ¿no? 10 de marzo del 2026. Nuestra reunión semanal. A ver, ¿qué tal nos va hoy día? Voy a ver un ratito. Quiero ver el micro. Muy bajito, un ratito. Muy bajo. Ahora sí. Sí, otra vez. Ahora creo que se escucha mejor. Ahí vamos. Ya. Vamos a pasar rápidamente mi currículum, rapidito. Acá estamos. Ya, muy bien. Bienvenidos los colegas. Buenas noches, buenas noches. Gracias, maestro Ricardo. Ya, gracias, maestro Ricardo. Muy bien. Estamos pues con las competencias del área de ciencias sociales, la competencia 17, 18 y 19, ¿no? 17 construye interpretaciones históricas, 18 gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y 19 gestiona responsablemente los recursos económicos, lo que antiguamente podría llamarse, aunque no es el mismo enfoque, lo que era la parte de historia, la parte de geografía, la parte de economía, que hoy día en el CENEP vienen a ser las competencias 17, 18 y 19. Sigamos. Bueno, vamos un rato a descansar en el CENEP, ¿no? Nuestro Currículo Nacional de Educación Básica es un instrumento de política educativa fundamental, obviamente a nivel de país. Establece todo lo que son los cimientos, las bases y los lineamientos pedagógicos y curriculares que hay que incorporar en todo proceso educativo. Pero eso se da en todos los colegios del país, tanto públicos como privados, tanto urbanos como rurales, con ciertas peculiaridades. También permite que concretemos los fines de la educación y nos ayuda a vincular qué cosa, las competencias que vamos a desarrollar con el perfil de egreso, con esos 11 megaaprendizajes que debemos lograr al finalizar la educación básica. Muy bien, vamos a hablar de la competencia 17. Dice, construye interpretaciones históricas. Esa es la competencia número 17 del Currículo Nacional de la Educación Básica. A ver, ¿en qué consiste esta competencia? Dice, en esta competencia el estudiante, recuerden que todo se basa en él, el estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es el centro de todo lo que hagamos nosotros para que él mejore el desarrollo de sus competencias, ¿ya? Aquí el estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos. A ver. Aquí vamos a avanzar, no sé cuántas preguntas avanzaremos, pero tenemos que tener las cosas bien claras, ¿no? A ver, ahora sí creo que se puede utilizar el micro, me parece, colegas. ¿Pueden probar? Sí, Ah, profesor, perfecto. sí se puede, Ricardo. sí se Ya, puede. perfecto, ya, perfecto. Ahora, pero con mucho cuidado, ¿no? Para que ahora tienen el poder de poder utilizar los micros, pero en orden, ¿no? Como dice Spider-Man, un gran poder representa una gran responsabilidad, ¿correcto? Muy bien, vamos a continuar entonces. Acá, ¿dónde quería detenerme? En la primera parte. Ni bien empezamos, nos hemos detenido. Dice, sustenta una posición crítica. Criticar es fácil, pero asumir una posición, fundamentarla, sustentarla, defenderla con argumentos sólidos, es otra cosa, muy diferente, ¿no? Sobre hechos y procesos históricos. A ver, ¿cuáles creen ustedes
que sea la diferencia o es lo mismo hechos y procesos históricos? ¿Qué dicen? Profesor, ¿Será? ¿puedo participar? A ver, un ratito, vamos a mirarlo, a ver, un ratito. Maestro Ricardo, a ver, lo escucho. Sí, gracias. Un hecho es más concreto que un proceso. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo hablo de un hecho histórico, o Ujú. bueno, de un hecho en todo caso sería, por ejemplo, el desembarco de Normandía, y el proceso histórico puede ser la Segunda Guerra Mundial. El proceso es macro y el hecho es micro. Perfecto. O sea, yo no lo hubiera explicado mejor. Y el ejemplo estuvo excelente, pertinente, adecuado y oportuno. O sea, siempre un proceso, vamos en todo caso, ¿no? Los hechos son concretos, de corta duración y se comprenden dentro de un proceso. Por eso usted menciona claramente el desembarco de Normandía, 6 de junio de 1944, es un hecho fundamental que marcó la apertura del segundo frente en Europa contra la Francia ocupada por los alemanes y está dentro del proceso llamado Segunda Guerra Mundial. Dentro de la Segunda Guerra Mundial, que es un proceso, hay un conjunto de hechos. Usted me mencionó uno, el día D, ¿no? El desembarco de Normandía. Tenemos digamos, el escape de Dunkerque, la batalla de Inglaterra, la operación Barbarroja, el ataque a Pearl Harbor, la batalla de Stalingrado, la batalla del Alamein, la batalla de Midway, las bombas atómicas sobre Hiroshima, sobre Nagasaki. Tenemos la ocupación de Berlín, la ofensiva francesa, el ataque italiano en el norte de África. Tenemos un conjunto de hechos que están en un proceso, como usted lo dijo claramente, eh, la Segunda Guerra Mundial. Si yo digo, por ejemplo, eh, la batalla de Huamachuco y la guerra con Chile, ¿cuál sería el hecho y cuál sería el proceso? El Batalla de hecho, Huamachuco, guerra con Chile. el hecho Hecho. sería la batalla de Huamachuco y el ¿Ya? proceso sería la guerra del Pacífico, la guerra contra Chile. Perfecto. Si yo digo, por ejemplo, eh, el segundo gobierno de Castilla y digo el boom del guano, ¿cuál es el hecho y cuál es el proceso? El boom del guano y segundo gobierno de Castilla. Maestra Raquel, El perdió su... segundo, el segundo gobierno de Castilla vendría a ser el hecho y el boom del guano sería el proceso. Claro, correcto, ¿no? Y dentro del segundo gobierno de Castilla habría también hechos importantes, microhechos o hechos más pequeños, correcto. Y así, por el estilo, ¿no? Entonces, volviendo al punto. Entonces, en el caso de esta competencia número 17, el estudiante debe aprender a sustentar, defender una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a qué? A comprender el presente y sus desafíos. O sea, lo importante es que todo lo que el alumno aprenda sobre y defienda debe aprender, debe, digamos, vamos a decir, sumar, debe ayudar a que el alumno comprenda por qué estamos así, ¿no? ¿Por qué estamos así? ¿No? Entonces, eso es importante. Y también los desafíos que presenta el presente, porque la historia, como dicen algunos historiadores, es una historia, son cíclica, o sea, las cosas siempre se dan, hay momentos de crisis, momentos de desarrollo, momentos de guerra, momentos de paz, etcétera. Ahora, articulando acá, ¿qué cosa? Una cosa dice el uso de distintas fuentes. Ahora, cuando hablamos de fuentes distintas, depende, ¿no? Generalmente, hasta donde hemos llegado un poco a mejorar esta delimitación de fuentes, se hizo en la época de la pandemia, bueno, de manera didáctica. Yo estoy hablando como docente, no soy historiador, no sé si las hay un historiador, pero estoy hablando de la manera de ciencias sociales, ¿no? Como área que se trabaja en los colegios, ¿no? No como historia, antropología, ¿no? Etcétera, no de eso. Entonces, eh, por su vínculo con el pasado, las fuentes pueden ser fuentes primarias o pueden ser fuentes secundarias.
¿A qué se refiere con la cercanía o la temporalidad? A que las fuentes primarias son aquellas fuentes que se dan en el momento, ¿no? En el momento de ocurrido el hecho o el proceso. Y las fuentes secundarias son las que se dan a consecuencia o tomando como base o consecuencia las fuentes primarias. Por ejemplo, en Egipto había un libro, ¿se acuerdan? Un libro sagrado. Era el famoso libro de los muertos. Ese libro de los muertos sería una fuente primaria, porque me introduce a la mitología, cosmovisión del mundo religioso o la religiosidad egipcia. Pero si yo agarro y, por ejemplo, agarra la profesora Araceli Villena, y ella agarra y escribe un libro que titula Reflexiones sobre el libro de los muertos. Esa sí es una fuente secundaria, porque ella habrá estudiado otros textos parecidos, no sé qué habrá hecho, habrá viajado a Egipto, a lo mejor estudió egiptología en Europa, no sé, pero escribe un libro sobre eso. Ese libro que escribe la compañera Araceli ya sería una fuente secundaria, porque se basa en una fuente primaria que sería en este caso el libro sagrado egipcio, que sería el libro de los muertos, ¿no? Ya, muy bien. Y por otro lado, también, digamos, según la información que nos da, las fuentes pueden ser escritas, pueden ser orales, pueden ser monumentales, ¿no? O arqueológicas, y también se habla de las fuentes audiovisuales, ¿ya? Audiovisual. Ahora, puede haber otras divisiones más de las fuentes históricas, pero las básicas que llegó inclusive a mejorarse un poco en la época de Aprendo en Casa, ¿ya? Ahora, también la Disculpe, comprensión, profesor, sí, ¿quién perdón, es? ¿podría repetir la clasificación según su qué? Dijo, su Ah, ya. temporalidad y La según... primera era según la temporalidad, o sea, según lo más cercano o lejano al hecho, ¿no? Las fuentes más cercanas son las fuentes primarias y las secundarias se basan en las primarias, ¿no? Y la otra era, si no me equivoco, por el tipo de información que nos da, por el tipo de información escritas, orales, monumentales y también las llamadas audiovisuales. ¿Ya? Eso más o menos planteaba hasta Aprendo en Casa, me parece una división bastante didáctica y fácil de entender. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. A usted, maestro, no se preocupe. A ver, dice la comprensión de los cambios temporales, ¿no? Y la explicación de las múltiples causas. Ahora, los cambios temporales dependerán mucho si hay una evolución. Hay cambios que son lentos, ¿no? Como por ejemplo la revolución neolítica. Es un cambio temporal, pero bastante lento. O sea, ¿a qué me refiero con revolución neolítica? Cuando el hombre aprende o inventa, ¿qué cosa? La agricultura y la ganadería. No ocurrió en otros lugares, demoró mucho más que en las cunas en las cunas en las cunas agropecuarias. O sea, mucho más rápido fue en Mesopotamia, en Egipto, en India, en la China, en Mesoamérica y en los Andes. Y mucho más lento fue en otros lugares, ¿no? Y también la explicación dice de múltiples causas y consecuencias. Una de las cosas que siempre preguntan en las evaluaciones del Minedu es cuando se encadenan, ¿ya? Las causas y consecuencias entre proceso y proceso. A ver, si yo digo, por ejemplo, em, ya, eh, en su cabeza, Segunda Guerra Mundial. Yo digo, por ejemplo, surgen dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya. Sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Es una causa o una consecuencia el surgimiento de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética? Una Una consecuencia, profesor. Una consecuencia. consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Ya, Así listo. es. Consecuente. Ya, Sí. perfecto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Listo. Luego yo digo, por ejemplo, con respecto a la Segunda Guerra Mundial, ¿ah? El debilitamiento, perdón, no otro, ya, la división del mundo, el mundo bipolar, el mundo dividido en dos bloques.
el bloque socialista y el bloque capitalista. ¿Esa es una causa o consecuencia de la Segunda Guerra Mundial? Una consecuencia. Otra cosa. Consecuencia. Ya. Miren, ya vamos dos consecuencias, ¿no? La Ujú. primera era las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, y la otra era el mundo bipolar, el mundo socialista versus el mundo capitalista. Ya. Una pregunta, ¿cuál es el proceso que le sigue a la Segunda Guerra Mundial? Proceso mundial, La Guerra La Fría. Guerra la Fría. Guerra Fría. Ya, perfecto. Ya. Pregunta. Ya, ahora nos vamos de Segunda Guerra Mundial. Vamos con Guerra Fría, Guerra Fría, Guerra Fría. El mundo bipolar, dividido, capitalista, socialista, ¿es una causa o consecuencia de la Guerra Fría? Una causa. Una Causa, causa. maestro. Claro, es una causa. Muy bien. Segunda pregunta. El surgimiento de las dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿es una causa o consecuencia de la Guerra Fría? Sigue siendo causa. Causa. Ahora, ¿a qué voy? Se dan cuenta de que las consecuencias de un proceso histórico pueden Son ser las causas. las Ya puede causas ser. del siguiente proceso histórico. O sea, Así ¿qué es. quiere decir? Que hay una cadena que une a todos los procesos históricos, que puede variar según la geografía. O sea, en otros lugares puede haber sido más antes, más después, etcétera. Puede ser antes o después. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que las causas y consecuencias siempre tienen un vínculo. Y también, digamos, como dicen en física, a una acción cuando hay una Reacción. acción, hay una Una reacción. reacción. Entonces, obviamente, eso ocurre en cada hecho y en cada proceso histórico, ¿no? ¿Cuál fue, por ejemplo, una de las causas de la guerra con Chile? Fue, pues, obviamente, el tratado, por ejemplo, defensivo entre Perú y Bolivia. Esa fue la causa. ¿Cuál fue la consecuencia a la vez? Que estalle la guerra entre Chile y Perú y Bolivia, ¿no? O sea, siempre eso. Pero cuando hablamos de procesos, tranquilamente puedes articular las consecuencias de un hecho, de un proceso, son las causas del siguiente proceso. ¿Ya? Listo. Ya con desarrollar algunas preguntas, creo que llegaremos a cierta amplitud de lo que estamos hablando. Muy bien. Aparte, obviamente, hay causas económicas, políticas, sociales, hay consecuencias económicas, demográficas, religiosas y todo lo demás. ¿Ya? Supone también, o sea, yo salgo del alumno, reconocerse como sujeto histórico. O sea, el sujeto histórico no es el que va al cine y está sentado mirando, ¿no? Sino que él es el protagonista. Es un actor que yo estoy mirando en la pantalla. O sea, el sujeto histórico, ser humano, es un protagonista de todos los procesos históricos. Absolutamente. Y como tal, ese sujeto, o sea, nosotros, somos producto o consecuencia de un pasado, pero que a la vez, en el devenir que hace, construye un futuro. Eso básicamente es la esencia de la competencia 17, construye interpretaciones históricas. O sea, el alumno, o sea, nosotros tenemos que llevar al alumno a esto, a que él sepa que él es sujeto de la historia, que él tiene opción de opinar, de decir no, de decir sí, de apoyar, ¿no? De no apoyar, ¿no? De colaborar, de no colaborar, ¿no? Etcétera. O sea, él tiene que ser quien haga las cosas, ¿no? Listo, sigamos. A ver, un ratito. Acá estamos las las capacidades. Una de ellas se llama interpreta críticamente fuentes diversas. Sabemos muy bien que para que uno tome una posición tiene que tener alguna base, algún respaldo, algo que lo fundamente para tomar una postura. Entonces, lo que hay que reconocer es que hay una diversidad de fuentes. O sea, nosotros como docentes, al alumno, tenemos que proporcionarles fuentes diversas, ¿no? Y también ver que
Cada fuente tiene diferente utilidad para poder abordar un hecho o un proceso histórico. Por ejemplo, un proceso que se toma bastante, desde de cuando uno ingresa en la alumna secundaria y ustedes reciben a los chicos de sexto grado, es, por ejemplo, el origen del hombre. ¿Ya? Ese proceso histórico llamado el origen del hombre puede ser abordado con fuentes. ¿Ustedes qué pueden hacer? Pueden, porque muchos alumnos deben ser católicos, otros evangélicos, otros agnósticos, otros ateos, ¿no? Hay de todo. Y no puedes irte con un grupo. Entonces, ¿qué es lo que es como un presidente? Debe gobernar para todos. Entonces, aquí, ¿qué tienes que hacer? Podías presentarle al estudiante, como siempre digo, una fuente, una fuente, fuentes diversas. Yo le puedo dar, por ejemplo, no sé, capaz un pequeño relato del origen del hombre según los griegos, el mito de Prometeo, ¿no? Podría ser. Y por otro lado, le puedo dar, por ejemplo, un fragmento, pedazo de la obra de Darwin, ¿no? En la cual habla de la evolución de las especies, incluyendo el hombre. Entonces, ahí el alumno tiene una fuente que apoya vamos a decir, la teoría creacionista y otra fuente que apoya la teoría evolucionista. Entonces, tú has cumplido con darle al alumno diversas fuentes, ¿no? Para que pueda entender, abordar un hecho o un proceso histórico como es el origen del hombre, por ejemplo. Mm, sobre la guerra con Chile, en el caso peruano, el final de la guerra. Tú puedes darle en este proceso una fuente de un mensaje a la nación, a lo mejor de Miguel Iglesias, que sí o sí decía que hay que buscar la paz con los chilenos, y otra fuente de Andrés Sabino Cáceres, que sí o sí quería continuar la guerra. Son posiciones distintas, son fuentes que son diversas. Uno quería la paz, Miguel Iglesias, a cualquier costo, y otro quería todavía continuar la guerra, ¿no? Etcétera. Ya listo. Supone, dice, ubicarlas en su contexto. Ah, porque cada fuente hay que ubicarla en el contexto. A ver, mm, en el caso de los egipcios, ¿no? Uno de los rasgos de la realeza egipcia es que, por ejemplo, ellos se casaban entre hermanos. ¿Por qué se casaban entre hermanos? ¿Cuál era, cuál era la lógica de ellos en su momento? Dicen que así podían mantener el linaje, la raza pura, algo así. Claro, la sangre pura, la raza pura, ¿no? Como dice el maestro hace un rato, maestro César creo que fue, No, mi nombre es Ricardo, Ricardo. Ricardo, maestro Ricardo, ¿no? Fue esa es una, ya. Entonces, para mantener la pureza de la sangre, ¿no? La realeza. A ver, levante la mano los que están en la sala Zoom, que somos casi más de 50. ¿Quiénes se casarían con su hermano o con su hermana, a ver, para mantener la pureza de su apellido, la pureza de su sangre? ¿Alguien quiere levantar la mano y yo me casaría con mi hermano o con mi hermana para que tengamos la sangre pura? ¿Qué opina maestra Dolly? Bueno, maestro, eso no está permitido por la ley divina, así es que Claro, ni por broma, ¿no? ni por Ujú. broma, ¿no es cierto? Mm, O sea, mm. pero en la época de los egipcios, hablo del Imperio Antiguo, el Imperio Medio, hasta el Imperio Nuevo, ¿no? Los incas Poco también, más. Claro, los incas también. Hablo hasta la época de claro. Cleopatra. Permitía el matrimonio entre hermanos para mantener la pureza de la sangre. Eso Ujú. era la explicación. O sea, ¿a qué Profesor, me refiero? A que cuando disculpe, hablamos del contexto que está acá, disculpa un ratito, maestro, el contexto, hay que entender en qué momento, en qué contexto se dio esa peculiaridad o esa característica. ¿En qué momento, no? En este caso no vamos a decir, ¿cómo se llama cuando hay relaciones sexuales o vínculos entre hermanos? ¿Cómo le llaman esto? incesto. 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 No podríamos utilizar el mismo término, o sea, con la misma intención que lo usamos hoy día.
a los egipcios de hace miles de años. ¿Es incesto? Sí, le llamaban, ¿cómo le llaman? El incesto real, ¿no? El incesto real. ¿Lo hacían para qué? Para mantener la pureza de la familia, de la sangre. O sea, eso era una creencia que era totalmente creíble y era por mandato divino, porque el sol y la luna eran hermanos y entre ellos se casaron, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos no? O sea, por eso digo, cuando analicemos una fuente, hay que entender el contexto, ¿no? Hay que entender el contexto. Eso es lo importante. ¿Me está dando algún comentario más, Teo? No, maestro, Bien. bueno, agregar que, por ejemplo, en la sierra de Huancabambi de Ayabaca hay Ya, muchos estudiantes con apellidos, por ejemplo, Córdoba, Córdoba, ¿no? ya. Humbo, Humbo, y uno averiguando es que se han casado entre primos, Mm, ¿no? Entre primos, bueno, la verdad es que no dan una razón concreta por qué se ha hecho eso, pero se da, maestro, no entre hermanos, pero sí entre primos, por eso los apellidos son iguales, ¿no? Y se ah, continúa, como se dice ahí, con el lazo familiar muy fuerte. claro, claro, muy Mm. interesante comentario, interesante realidad, ¿no? ¿No? O sea, no estamos tan lejos de una teoría, o sea, ocurre. Creo que también cuando, antes de la Guerra de Sucesión Española, en 1701, creo que los últimos reyes Habsburgo, creo que se casaban también entre hermanos, y eso genera una enfermedad a la sangre. No me acuerdo, hemofilia, no recuerdo la sangre de enfermedad, pero eso también provoca que tú mismo no puedas tener descendencia más adelante, ni con tu misma familia también, ¿no? Eso desemboca en otra cosa. O sea, sí, pues bueno, comprender el contexto en el cual se hace, obviamente, esta fuente o se construye para poder analizar, ¿no? A veces tenemos que utilizar, digamos, ya no estos lentes, ¿no? Uso los lentes del 2500 antes de Cristo en Egipto para poder entenderla. No puedo utilizar los lentes del siglo XXI, ¿no? O sea, tengo que verlo con otros ojos, ¿no? Para poder entenderlo. Pues yo no soy quien para juzgar. Muy bien. Por eso, si yo comprendo el contexto, voy a poder comprender de manera crítica, no de manera sesgada, unilateral, acomplejada de lo que ellos hacían, ¿no? De lo que ellos hacían, ¿no? Muy bien. Que éstas reflejan una perspectiva particular para su época, para su contexto, para la parte social respectiva, ¿no? Recuerden los egipcios, ¿qué hacían? En su panteón de dioses había animales. Ahora, ¿quién de ustedes pues, le rendiría culto pues, a un animal, a un lobo, a un perro, un gato, a un escarabajo, ¿no? A un cocodrilo, a un hipopótamo, ¿no? Eran otros momentos, eran otra época y otras creencias también, ¿no? Muy bien. Dice acá diferentes grados de fiabilidad, también implica recurrir a múltiples fuentes. O sea, si nosotros o sea, lo ideal es que si tenemos una clase de, bueno, pues creo que estas son 3 horas nada más, creo, ¿no? O hasta 4 con suerte, podamos en cada sesión por lo menos avanzar con una competencia, de tal manera que, digamos, a la semana, a los 15 días, ya avanzamos siquiera las 3 competencias. Porque recuerden que lo importante no es el contenido, porque si el alumno aprende a recurrir a fuentes, aprende a distinguir cómo abordar un hecho o proceso histórico con fuentes, no interesa el tema. Cualquier tema que le venga, él lo va a hacer bien. A ver, pásame el siguiente tema, a ver, que pase el siguiente, ¿no? Porque ya aprendió a interpretar críticamente fuentes diversas ¿para qué? Para abordar un hecho o un proceso histórico. Primera Guerra Mundial, pase por acá. Segunda Guerra Mundial, pase por acá. Revolución Industrial, venga por acá, porque ya comprendió esto. Por eso es que apuntamos en una educación por competencias justamente a desarrollar esto, de tal manera que él pueda, obviamente, ya trabajar los temas que vengan como si nada, ¿no? Pero con más performance, ¿no? Digamos de una manera. La otra capacidad de la competencia 17 es comprende el tiempo histórico, es usar las nociones relativas al tiempo, ¿no? Hablamos de la cronología, de manera pertinente, reconociendo, miren,
que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Por ejemplo, hoy día estamos 10 de febrero, ¿no? 10, ¿no? 10, ¿no? 10, sí, ¿no? Ya. ¿De qué De año? marzo, de marzo, Ah, de marzo, ¿no? De marzo. Ya. 10 de marzo, ¿de qué año? 2026, Ya. ¿Por qué no 2028? O 2020 o 2500. porque ¿Por qué estamos en el 2020? presente, porque estamos en el presente, profesor. Ya. Pero ¿por qué 2500? ¿Qué pasó eh, hace 2026 años hacia atrás? ¿Perú fue el mundial? ¿Qué pasó? A ver. Bueno, según se sabe, o bueno, según se dice, ¿no? En el año cero nació Cristo. Los que Sí. creemos, claro, en Cristo, pues, ¿no? Los Claro, que claro, creemos. claro, Algunos le ponen antes de nuestra era, después de nuestra era, pero claro, bueno, claro. Ujú. según se sabe, Cristo nació en el año cero. Ahora, ¿qué Claro, fecha del año cero? Exactamente no lo sé, pero sé que claro, según lo que cuentan es claro. el año cero, el nacimiento de Cristo. Pero ustedes se dan cuenta que esto que estamos conversando es una tradición cultural. O sea, la cultura occidental, la cultura cristiana occidental, considera que Cristo nace en el año cero, muere en el 33, ¿no? Y estamos en el año 2026 DC, ¿no? Después de Cristo. O si quiere ponerle EC, la era común, ¿no? Y así como hay años DC, hay años AC, cosas que ocurrieron antes del nacimiento de Cristo. Eso es para el mundo cristiano occidental. Pero tú le preguntas a un musulmán, ¿qué te dirá? ¿Un musulmán qué te dirá? ¿Que está bien? ¿Estamos en el año 2026? No, porque ellos llevan otro tipo de calendario, creo. Al Claro, igual que los chinos, algo así me parece. claro. Su tiempo, los musulmanes lo miden de manera diferente, porque ellos Así es. toman como año cero, o en todo caso el inicio de su era, a lo que es la égira o la huida de Mahoma, lo que para Así nosotros es. sería el año 622 Cristo. Mahoma, quien predicaba la creencia monoteísta en base a un solo Dios llamado La, Alá, Alá, Alá. que se llama de- Alá, entonces que después empezó de a ser, Cristo sería, a ver. perdón, disculpe. Después de Cristo, dijo antes de Cristo. Claro, sí, disculpe. Es en el 622, ¿no? Bueno, 622. Cuando digo 622, ya es después de Cristo, ¿cierto? Ya sobreentendemos eso, ¿no? Entonces, en el 622, 16 de julio, creo, no recuerdo la fecha exacta, Mahoma, que era un mequí, había nacido en la ciudad de la Meca, huye, ¿no es cierto?, a Medina. presionado por los otros grupos de religiosos, huye a otra ciudad, ¿no es cierto?, que luego será bautizada como Medina o Mediná, que significa la ciudad del profeta, ¿no? Y obviamente de ahí también empieza lo que se conoce luego como la guerra de conquista. Luego, después de unos años, Mahoma regresa a la Meca triunfador en la guerra que hubo entre Meca y Medina, ¿no? Creo que se llamaba Al-Rabat. Y luego la ciudad cambia por Medina, la ciudad del profeta. Y a partir de entonces, Mahoma unifica la península arábiga, gran parte de ella, y se convierte pues en el líder, bajo la máxima Alá es el único Dios y Mahoma su Profeta. profeta, ¿no? En cambio, acá decimos que Cristo es su hijo, ¿no? Del hijo de Dios, no decimos que es el profeta de Dios. Entonces, luego viene el Corán, luego viene la Jihad o la Guerra Santa, que es la guerra para convertir a los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Aquellos que no son musulmanes, cualquiera que no sea musulmán. Bueno, sigamos. A ver, asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos cronológicamente, a eso sí. O sea, no podemos hacer, ya hoy día hacemos revolución industrial, ¿no? Y mañana avanzamos con la revolución neolítica o el origen del hombre, ¿no? O sea, tiene que haber un orden para entenderlo, ¿no? O sea, aquí no se puede hacer en desorden, sino tiene un orden
tanto los hechos como los procesos históricos cronológicamente. Y también acá podemos explicar los cambios y permanencias que se dan en ellos, ¿no? Que se dan en ellos. O sea, entre hecho y hecho, entre proceso y proceso, hay cosas que cambian y cosas que permanecen, ¿no? Y el alumno debe entender, o nosotros primero, entender eso, o sea, darse cuenta, percibir, ¿no? ¿No? Así como percibes que alguien se pintó el cabello, que ahora se cree Terian, igual tienes que darte cuenta qué cosa cambia, qué cosa permanece en cuanto a hechos y procesos históricos. Pero eso sí, estos hechos y procesos deben estar ordenados cronológicamente. A ver, acá tengo un ejemplito. A ver, por favor, disculpen, voy a buscar en mi WhatsApp un ratito. Creo que si está el WhatsApp abierto, no está. Qué pena. Bueno, ya le buscaré. Voy a abrirlo, a ver. Creo que está un ratito. Un poquito de paciencia, por favor. A ver, voy a tratar de... Acá está. Muy bien. Ahí está. Ojalá que lo pueda leer un ratito. Salir. Acá está. Acá está. No sé si logran verlo. Sí, Hay sí una se línea ve. del tiempo. Ya, esta es una línea del tiempo, por ejemplo, ¿de qué tema? La Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿no? Voy a colocar el... Ah, no se puede. Uy, uy, qué... Lo logré un ratito. Porque se me escapó. Otra vez lo apague un ratito. ¿No? Ahora sí. Disculpen, disculpen. Acá está. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Esta es la llamada Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué dice aquí URSS y Estados Unidos, acá, en el lado izquierdo? ¿Qué dicen? URSS es Unión de República Socialista Rusa, profesor, buenas Ya, noches, ya, y Estados Unidos de Norteamérica. ya, perfecto. ¿Quién intervino hace un rato? ¿El maestro El maestro André ahorita. Andrei? André, Ah, ya, perfecto, muy bien. A ver, vamos a continuar entonces, muy bien, un ratito, ya. Entonces, y ambos se van a enfrentar en la Guerra Fría, ¿no? Y eso de Stalin, Nikita, ¿qué son? ¿Cantantes? ¿Qué es eso que está con rojo arriba? Son, son los, como que los presidentes, gobernantes, si cabe el término, ¿Ya? de esos, en ese momento, no sé si el término esté bien usado, pero creo que para el contexto de aquella época sí, eran países igual, porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era el conjunto de países que Ujú. actualmente bueno, en el mapa de Europa, si vemos, se han desintegrado, pues, ¿no? Entonces, ellos eran los gobernantes de Ya, esos dos países. claro, muy bien. Ahora, y eso con rojo son los gobernantes, ¿no? De esa antigua Unión Soviética. Lo que Así es, decía profesor. maestro Andrei, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? que Y lo que está Rusia. debajo con azul, Truman, Eisenhower, De Estados Unidos, son los gobernantes presidentes de de Estados Estados Unidos. Unidos, Sí. ¿cierto? Ya. O sea, yo podría decir, podría preguntarles, ¿no? ¿Con qué gobernantes se empieza la Guerra Fría? Con Stalin y Truman, Ya. ¿Y con qué gobernantes culmina la Guerra Fría? con Gorbachev Bush, y Bush. Y Bush, ¿no es cierto? George Bush, ¿no? Que fue presidente de Estados Unidos. Todavía está vivo, Sí. creo, me parece, no recuerdo. Entonces, en la parte superior, ¿no? Hay unas supuestas subdimensiones de la Guerra Fría, ¿no? La parte de la contención hasta el año 62. ¿Qué pasa en el 62 para que termine un poco esa contención? se va a construir el muro de Berlín, maestro. Pero, a ver, leyendo la línea, vamos a leer así. Ustedes son mis alumnos, van a leer. O sea, yo los voy a preguntar en función a la línea. El muro de Berlín fue en el 61. Casi estuvo correcto, maestro, casi lo correcto.
Pero ¿qué pasó Profesor, en el esa seis es dos? la crisis de los misiles en Claro, Cuba, en correcto. Cuba. La crisis de los misiles, la crisis Perdón, de los 13 La días. revolución de Cuba. como dicen, fue el acercamiento más próximo entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Acercamiento para qué? ¿Para darse un abrazo o para otra cosa? No Realmente de para misiles en pelear, Cuba. Ah, porque, ya. claro, porque Rusia bueno, puso misiles en Cuba, maestro. Ah, ya, ya. No, yo pensé que iba a ser acercamiento, o sea, para abrazarse, ¿no? no, no, Un apachón. según se sabe, se le llama Guerra Fría porque nunca hubo un enfrentamiento directo entre ellos. Ujú, Todo fue en perfecto. base a países, ¿no? Aliados que tenían, se puede decir, la misma ideología o Claro, compartían la misma ideología. claro, perfecto. O sea, ese 6-2 fue lo que marca casi una tercera guerra mundial. Maestro, Sí, acá se va a crear también lo que son los dos pactos de la OTAN, que es de Estados Unidos, que va a agrupar a todos los países capitalistas. ya, Y acá también por la parte el pacto de Varsovia, que va claro, a agrupar a todos los países comunistas, como claro, China, pero, URSS. claro, pero ese Ese es pacto de Varsovia, disculpe, y la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, se crean casi empezando la Guerra Fría. Porque empezando la Guerra Fría, cada uno busca aliados en una potencial tercera guerra. Se pelean en China. Un pedazo de China queda bajo influencia socialista con Mao Zedong y otro pedazo de China se va a Formosa, a Taiwán, con Chiang Kai-shek. Se pelean en Corea, la Corea del Norte, bajo influencia socialista, con apoyo chino y soviético, y la Corea del Sur con apoyo capitalista, Estados Unidos, queda como dueña de ella. Quieren tomarse Alemania, fa, mitad, mitad. La mitad para las potencias capitalistas, la mitad para la Unión Soviética. Y así, eso va a ocurrir en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo va a ocurrir, ¿correcto? En el caso de América, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos va a financiar una gran cantidad de dictaduras cívico-militares o militares con la condición de que impida el avance de la izquierda, el avance del socialismo en América Latina, ¿no? Las grandes dictaduras, que costó muchas miles de, cientos de miles de muertos, fue financiada por Estados Unidos, ¿no? Para detener el avance soviético en la parte de América Latina en general. Entonces, miren, luego de esta crisis cubana, va a haber pues un poco un acercamiento, que abajo se llama coexistencia pacífica, porque antes de Cuba ya había ciertos coqueteos para no estar peleando y todo eso. El famoso teléfono rojo, por ejemplo, ¿no? Que supuestamente comunicaba directamente al Kremlin, ¿no? ¿no? Al Kremlin con lo que es la Casa Blanca. Y esto se da hasta el 7-9, ¿no? En que hay una invasión a Afganistán por parte de quién? De la Unión Soviética, de la Unión Soviética, ¿ya? Y así, hay un conjunto de hechos. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, los hechos de la Guerra Fría se pueden explicar, pero tienen sí o sí que tener un orden cronológico. Este proceso, que se llama la Guerra Fría, que tiene un conjunto de hechos dentro de cada gobierno, si quieren llamarlo, tiene que estar sí o sí dentro de una cronología ordenada, tanto de hechos como de procesos. Antes de esta línea del tiempo, ¿qué otra línea podría estar? Antes de esta. La Sobre, línea de la Segunda Guerra Mundial, perfecto, la línea sobre la Segunda Guerra Mundial. Antes así de es, esa, la línea de entreguerras. Antes de esa, la línea de la Primera Guerra Mundial. la Ahora, Primera Guerra en el Mundial. caso peruano, las líneas pueden ser diferentes. No hay ningún problema, 1900, de ¿no? 1908 a 1912 está el Ujú. gobierno de Beleguía. De Veleguía, ¿no? La del descubrimiento de Claro. Machu Picchu. Y así, hay un conjunto de acontecimientos. Bueno, este era un poco para enseñarles nada más. Me parece una bonita línea que me compartieron hace un par de semanas unos amigos del Colegio Mayor acá de Huampaní. Me pareció muy interesante. Acá estamos. Ahora te vamos a regresar. A ver, por acá. Ya. Acá explicando qué cosa cambia, qué permanece y por qué. ¿No? Y por qué. ¿Ya? Listo. El siguiente.
elabora explicaciones históricas sobre procesos históricos. Aquí tienen que jerarquizar. ¿Qué cosa es jerarquizar, colegas? Poner en orden de prioridad. Ordenar, No, no, ordenar, poner en La orden de prioridad. ordenar. En ordenar un hechos. colegio, en un colegio, ¿quién es la máxima autoridad? El director o Director, Ya. directora, Debajo del director, ¿quién podría estar? coordinadores, El subdirector. subdirectores, Debajo puede estar el el personal jerárquico, jefe de jerárquico, laboratorio, jefe de tutoría o jefe de coordinadores. algo, coordinador. coordinadores también. Debajo los profesores y así. O sea, hay una jerarquía, ¿correcto? Listo. Jerarquizar las causas. O sea, quiere decir que habrá pues causas principales, habrá causas secundarias, por decir un ejemplo, y habrá también pues causas, o habrá pretextos, ¿no? Habrá pretextos, ¿no? Ahora, relacionando qué cosa, motivaciones de los protagonistas con la cosmovisión y la época en que vivieron. O sea, cada personaje, cada protagonista tiene una cosmovisión. En la época del fascismo, de la entreguerra, del periodo de entreguerras, entre el fin de la Primera y comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en la cosmovisión del fascismo variaba, ¿no? El caso, por ejemplo, de Franco en España, él quería reconstruir el imperio de Carlos V. ¿Se acuerdan de Carlos V? En mis dominios jamás se oculta el sol, ¿no? Alemania con Hitler quería pues llegar a la época de los caballeros teutónicos, ¿no? Que eran la principal fuerza bélica de Europa en su momento. Mussolini, con el fascismo italiano, quería un poco revivir lo que era la grandeza del Imperio Romano y quería hacer del mar Mediterráneo el lago italiano, ¿no? Entonces, eso es cómo cómo veían ellos su futuro gobierno o su política. También es establecer múltiples consecuencias de los procesos del pasado y sus implicancias en el presente, así como reconocer que éste va construyendo nuestro futuro poco a poco. El presente se hace hoy, pero ese presente construye ¿qué cosa? Construye nuestro futuro, nuestro futuro. Acá hay un esquemita, obsérvelo, me parece muy interesante, de lo que sería la competencia número 19, ¿no? Construye interpretaciones históricas, ¿no? Miren, me parece muy interesante ese esquemita, ¿no? Ujú. Muy interesante, están sus competencias, ahí están las capacidades de esta competencia número 17, ¿no? 17. Muy bien. Es de todo lo que hemos hablado, es todo lo que hemos hablado, ¿no? Vamos a avanzar, si no, si quiere aparecer, siguiendo unas cuantas preguntas. Bueno, eh, los estándares de aprendizaje, como ustedes saben, son, digamos, son el nivel de desarrollo de la competencia al cual el estudiante debe llegar al terminar cierto ciclo, ¿no? Es el estándar de aprendizaje donde la competencia 17 construye interpretación histórica, debe llegar cuando el alumno termina el ciclo 6, o sea, termina segundo año, ¿sí? Está bien, ¿no? Ciclo 6 es primero y segundo, ¿sí? ¿O me he sí, equivocado? profesor, sí, está. Ya, perfecto, ya. No tiene que... Ah, de las otras es un poquito más complicado, maestro Ed. Vamos a ver si buscamos por ahí, pero es más complicado. Hay que buscar, hay que buscar. Es que lo que pasa es que a nivel del mismo ministerio, esta competencia ha sido la más trabajada que la 18 y la 19, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir? Que el alumno que termina segundo de secundaria debería poder construir interpretaciones históricas sobre hechos o procesos del Perú y del mundo, en lo que explica hechos o procesos históricos a partir de qué? De la clasificación de las causas y consecuencias. O sea, entre primero y segundo,
el alumno debería, ¿no? Distinguir causas y consecuencias, ¿no? Acción y reacción, si quieren llamarlo de manera mucho más coloquial. La cosa es que el alumno los entienda, ¿no? Reconociendo lo que cambia y lo que permanece y usando términos históricos, tal vez siglo, o sea, ahí el alumno en primero y segundo debe saber qué es un siglo, qué es una década, qué es un lustro, qué es un milenio, qué es un siglo, o antiguamente llamado centuria por los romanos, centuria, etcétera, ¿no? Día, semana, etcétera. Entonces, eso es importante que el alumno deba tener, comprender. Debe tener muy claro a lo largo de los procesos qué cosa cambia, qué cosa permanece. Muy bien. Explica su relevancia, o sea, la importancia, a partir de los cambios y permanencias que generan en el tiempo, empleando distintos referentes y convenciones temporales, así como conceptos relacionados a qué? A instituciones sociopolíticas y la economía. O sea, aprende lo que es gobierno, lo que es reino, lo que es imperio, ¿no? Lo que es una aldea. También debe aprender de economía, ¿no? Cómo se maneja la economía desde la época que se basó en el trueque y todo lo que viene más adelante, ¿no? Compara e integra información de diversas fuentes, estableciendo diferencias entre las narraciones de los hechos y la interpretación de los autores de la fuente. Ah, ya, acá miren, ¿ah? Estableciendo diferencias entre las narraciones de los hechos y las interpretaciones de los autores de la fuente. O sea, una cosa es el hecho y otra cosa es la opinión, ¿no? La opinión. ¿Qué es la opinión? Es tu interpretación de la realidad. Esa es tu opinión, ¿no? El hecho está en sí, ¿no? Eh, creo que le pasa a jugaron creo que en Lima, fue Carabobo con Cristal. ¿Cuál es el hecho? Que Carabobo pierde y Cristal pasa a la siguiente, bueno, a la siguiente, falta el partido de regreso, ya tiene una oportunidad mejor. ¿Cuál es la interpretación? Podría decir, no, sí, pero ganó por penales, no, pero esto, que el arquero, o sea, tú puedes interpretar lo que sea, pero el hecho no lo puedes cambiar. A eso me refiero, ¿ya? Muy bien. Bueno, acá. Estándares del ciclo, no lo he puesto acá, pero sí, es el ciclo 7, ¿eh? Igualito, ¿no? Empleando conceptos sociales, conceptos políticos, o sea, es igual, conceptos históricas, conceptos económicos, abstractos, complejos, jerarquiza múltiples causas, acá lo de tercero, cuarto y quinto, y consecuencia de los hechos o procesos históricos. Establece relaciones entre estos procesos históricos y situaciones o procesos actuales. O sea, ya el alumno no solamente estudia cosas del pasado, sino que los vincula con el presente. A ver, un ejemplo. A ver, voy a poner un ejemplo. A ver, en- cuando ocurre la revolución industrial, ¿ya? Mi pregunta va ahí. Eh, ¿Qué pasa con algunas profesiones? No reemplazadas Fueron Son relegadas, reemplazadas. Son o relegadas. reemplazadas, desplazadas y o reemplazadas. relegadas. Claro, hay trabajo que ya no. Ahora, Claro. o sea, ¿qué pasa? Cuando hay una gran revolución, cuando hay cambios estructurales, las profesiones tienden a cambiar. Algunas permanecen y otras son desplazadas o reemplazadas. Cuando surge la IA, hace un año, 2 años que en Perú, ¿ocurrirá lo mismo o no? ¿Qué dicen? O sea, ¿habrá profesiones que van a ser reemplazadas, desplazadas y otras no? O todas desaparecen o todas siguen normal, no pasa nada. Van a Doctor, desaparecer por la IA, profesor. Claro, doctor, más que, bueno, en mi caso, lo que pienso es que más que ser reemplazada, se han adaptado, claro. porque no es que nuestra profesión haya desaparecido como tal. Muchos colegas utilizarán la IA.
¿verdad? Pero Ujú. no es que hayan dejado de ser profesores, o no es que No, nuestra profesión haya desaparecido. Yo creo que claro, se han, perfecto. entre comillas, como que adaptado, No, yo dije, ¿no? no dije, Se yo han dije, como que complementado, claro, capaz teóricamente hablando. no me deje entender. Algunas profesiones, dije, no nuestras, algunas profesiones desaparecerán o no pasa nada. No hablo de la profesión docente, ¿ah? Por si acaso. ¿Qué dicen? Con la IA, nadie quiere opinar. Pienso que no, porque los ingenieros de sistema, que son los que utilizan Bueno, softwares, necesitan de eso. entonces, ellos. Entonces, yo Bueno, pienso que sean, como le digo, más que desaparecer, se están, teóricamente hablando, se han complementado. ya. Si ustedes observan, por ejemplo, no, claro, muy bien. Observan ustedes, ustedes en carrera en universidades públicas donde hay competencia para el ingreso, van a observar que hay carreras, que hay más plazas que postulantes que ingresan. Ustedes ingresan a la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho y van a ver que hay carreras que se proponen y no hay muchos postulantes, hasta sobran vacantes. Otras, en el caso de la Universidad de San Marcos, hay unas que tienen bastante demanda, como medicina, hasta la misma educación, derecho, y otras ingenierías que a las justas, ¿no? Ahora por eso han bajado la valla, ¿no? Para que puedan ingresar casi todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay grandes cambios, el mundo del trabajo se mueve con la IA. Si cuando hubo la revolución agropecuaria nomás, ¿no? Aparecieron nuevas profesiones, ¿no? Cuando hubo la revolución industrial también aparecieron y otras desaparecieron. Entonces, eso también ocurre con lo que es la tercera ola en los 90, 2000 y ahora con la IA en los 2015 en adelante, ¿no? Ustedes recuerden, ahora, por ejemplo, ¿no? La imprenta de Gutenberg fue un gran invento. Hoy día ya pocos compran periódicos impresos. Casi todos lo leen así como nosotros estamos en pantalla, leyendo, ¿no? Tal vez viendo un artículo, un periódico, pero ahí quedó, no más. Entonces, el mundo del papel se va reduciendo. Justamente. Sí, diga, Jus- maestra. Justamente, maestro, leía, ¿no? Acerca de esto de que están desapareciendo, por ejemplo, en Piura ha desaparecido diarios de gran trayectoria, ¿no? Y bueno, pues ya no hay lectores. Mayormente si uno ve en los puestos de periódico, mayormente los que están ahí mirando son los señores de 60 años para arriba. No ves a un jovencito observando un titular de un periódico porque todo está ya en las redes sociales, o sea, ya no hay necesidad. Pero ¿por qué nuestros padres, quizá de algunos que somos un poco de 40 para arriba, por qué nuestros abuelos, porque ellos no dominan las plataformas, pues, ¿no? Digitales, entonces se enteran? Por ejemplo, en mi casa, el único que compra periódico es mi padre, que es un hombre de 71 años. El resto Ujú. nadie, ¿no? Mm, Pero no resistimos de alguna manera, ¿no? Todavía a que la tecnología entre en nuestra vida. Y otros, bueno, ya nos hemos empoderado de aquella, pues, ¿no? claro. Y algunos también a veces, claro, o sea, la impresión, ¿no? Ya no es como antes también, ¿no? Ya no es la costumbre, la necesidad inclusive de comprar. Ahí no tenemos necesidad. Le contamos acá, bajamos el comercio en un PDF, nos manda un amigo, ahí lo leemos. Entonces, ¿para qué voy a leer Comercio, La República? ¿Para qué voy a leer Expreso? ¿No? Sí, acá lo tengo. Tengo hasta acceso a periódicos de otros países, de Argentina, de Chile. Entonces, ¿ya para qué? Y como dices, son personas todavía que están, digamos, en la generación, en el milenio pasado, en el siglo pasado, que todavía han tenido esa costumbre y siguen haciendo eso, ¿no? Y así por el estilo. Hay cosas que van a desaparecer. Los inventos son mucho más rápidos de desaparecer y así. O sea, ¿a qué voy? A que en el caso de los procesos y los cambios que hay, simplemente lo que ocurre es que cada vez que hay cambios mundiales, solo por ejemplo, pues todo cambia. Las profesiones, hay unos que van a desaparecer.
Hay profesiones que la IA lo va a hacer. Con el tiempo, imagino que la IA tú le dirás, yo quiero una casa, no sé, se me ocurre, capaz me equivoco. Yo quiero saber qué porcentaje de mis alumnos, de los alumnos de nivel nacional de primer grado de colegios públicos del Perú han pasado la prueba en la con más del 50%. Entonces, ¿tú antes qué hacías? Buscabas la data o digamos, le hacías el trabajo, te hacía el trabajo un estadístico. El estadístico ya pues sí no va a tener mucho que trabajar, porque todo lo hace el Excel y la IA sobre el Excel. ¿Saben qué carrera he visto que a veces sobra en las universidades? Matemática. Y a nadie estudia matemática, por ejemplo. Ojalá que no. A ver, no sé. La ingeniería, dice, la carrera de ingeniería automotriz va a desaparecer. Uy, ojalá que no. Aunque no creo, ¿ah? Pero Perú va a ser los últimos que va a desaparecer, pues, pero somos siempre que hacer la cola en estas revoluciones, pero ahí estamos por ahí. A Sí, eso vamos. profesor, Sí, va a desaparecer, profesor, porque la mayoría de los talleres hacen de escáner, ya no lo hacen a base de experiencia, nada. Todos mm, hacen de claro. electrónica, todo, ya el mecánico prácticamente ya no mete la mano, todo lo hace la computadora prácticamente. Puede ser el escáner y todo eso lo hacen ellos que escanean, ¿no? Antes de tocar el mejor diagnóstico. Bueno, entonces, y eso ustedes tienen que percibirlo y el alumno debe ser capaz de adaptarse a los cambios que se Esto presentan. va a Recuerden lo que le desaparecer. pasó con Darwin, ¿no? Las especies que no se adaptan simplemente perecen. Las que se adaptan continúan avanzando en la vida, ¿no? Ahora, hay que explicar también la perspectiva de los protagonistas, o sea, cuál es su opinión, su punto de vista, su interés, su corazoncito por quién late, relacionando sus acciones con sus motivaciones. O sea, ¿por qué lo hacen? Es, por ejemplo, como le decía siempre a los alumnos que tengo aquí en grupos, la revolución industrial. Y vamos a suponer que en esa revolución industrial, por ejemplo, la maestra Dolly, ¿no? Dolly es una maestra que está casada con el embajador de Inglaterra, ¿no? O un embajador. Entonces, es por un lado. Y luego vamos a pensar que la maestra Araceli está casada con un obrero. Entonces, ¿cuál será la opinión de la maestra Araceli y de la maestra Dolly sobre la revolución industrial? Será diferente. La maestra Dolly dirá ya que hemos hecho un gran banquete, hemos cenado con los colegas de Francia, Holanda, hemos celebrado que este año, con el concepto de lo que hemos trabajado, han trabajado las fábricas, hemos sacado millones de libras esterlinas y estamos celebrando en grandes banquetes. Por otro lado, Araceli, con su familia, con su esposo, dirá, "Pero a la justa nos alcanza para vivir. Tenemos que trabajar 12, 14 horas para poder mantener a la familia." Sobre un mismo hecho, hay, obviamente, ¿qué cosa? Hay lo que llamamos motivaciones, ¿no? Para hacer algo, ¿ya? Contrasta diversas interpretaciones del pasado a partir de distintas fuentes evaluadas, lo que hemos visto también, con su contexto y perspectiva. Reconoce la validez de las fuentes para comprender varios puntos de vista. Lo rico de las fuentes y que sean diferentes es que te da varias perspectivas, varias aristas sobre un mismo hecho, varias opiniones sobre un mismo hecho. Ahora sí, creo, llegamos a las preguntas. Sí, muy bien. ¿Alguna opinión hasta aquí para empezar con las preguntas? Ya hemos hecho solamente un sondeo de lo que es la competencia 17, algo más o menos pequeño, ¿no? Pero creo que representativo en cuanto a lo que es esta competencia y las tres capacidades que la acompañan, que es importante para comprender parte de lo que es las ciencias sociales como área curricular. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver, debe ser más fácil, pero más rápido, ¿no? Igual, avanzamos hasta donde podamos. Dice, observa atentamente, perdón, el siguiente planisferio y responde las preguntas uno, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. A ver, estas líneas, ¿cómo se llaman?
Paralelos. A Oh, las verticales, meridianos. 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 meridianos, correcto. Ya. Y este meridiano es el meridiano principal, ¿no es cierto? ¿Sí? Exacto. De Greenwich. Meridiano Greenwich, de meridiano Greenwich, Greenwich. que vale, ¿cuánto vale? 0 grados de 0 grados. 0 longitud. grados. 0 grados. Divide el mundo en dos partes iguales, hacia el oeste y hacia el este, ¿no? De 180 grados hasta el este, 180 grados hasta el oeste. ¿Correcto? Este es ya el meridiano principal. Y todos son meridianos, que son líneas imaginarias que atraviesan la Tierra. Y estas líneas de acá, ¿qué son? Paralelos. Paralelos. ¿Y esto que está más negrito, qué es? Línea ecuatorial. La Línea línea ecuatorial. ecuatorial. El paralelo principal es el Ecuador o línea ecuatorial. ¿Cuánto vale? 0. 0 grados. 0 grados. Divide el mundo en dos partes iguales. Al sur, 90 grados. Al norte, 90 grados. ¿Correcto? ¿Qué más? Esto es, bueno, indica que el mapa está hacia el norte mirando. ¿Qué más? No hay otro se le- Acá, esto es la escala, ¿no? La escala. Cada centímetro del mapa equivale a 2.645 kilómetros, ¿no? Quiere decir que si entre el punto C y el punto D hay 1 centímetro, entre el punto C y el punto D hay 2.645 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, si fuese el caso, que obviamente no es así. Ya. ¿Este continente cómo se llama? África. África. África, África. ¿Y este de acá? América. América, América. ¿Y este de acá? Europa. ¿Y Europa, este de Europa. acá? Asia. Asia, ¿Y Asia. esta parte de acá? Oceanía, Oceanía. ¿Y esta parte de Oceanía. acá? Antártida. La Antártida, ¿no? ¿Correcto? ¿Y este océano de acá? Atlántico. Atlántico. ¿Y este de acá? Pacífico, ¿Y este de acá? Pacífico. Antártico, Glacial. An- Glacial Antártico. el Glacial Antártico. Antártico o Ujú, Antártico también. sí, ¿Esto de acá? ¿Qué océano? Índico. 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 ¿Y este de aquí? ¿Qué océano? Ártico. el Ártico. Ártico o glacial ártico, desde luego. Perfecto. Ya por ahí vamos. Vamos a ver. Estamos en algo. Ya. Ujú. Uno. Es correcto decir, Australia se ubica en el hemisferio sur y en el hemisferio este. B. Los puntos A y B se localizan en la longitud norte. Ambas son correctas. La A ver, respuesta correcta es la A. la A. Australia se ubica en el hemisferio sur y hemisferio este. Vamos a ver. Uy, no, me equivoqué para ver. Australia. ¿Cuál es Australia? ¿Este? No, eso es No, la parte casi. de abajo. Es Esa ese. es. Bajito ahí. Ya, Australia. Según la línea ecuatorial, ¿en qué hemisferio está? Sur, Sur. Y según Greenwich, este. ya, Este. sur y este. Vamos a ver. Acá está. La A es la correcta, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profesor. Ya. Los puntos A y B se localizan en longitud norte. ¿El punto está en No, longitud es norte o no? falso. Es falso. Porque ¿Por se qué? ubican en latitud, porque se ubican en latitud norte, no longitud. Longitud Perfecto, señala puntos de este y oeste. En cambio, perfecto, latitud, norte y sur. perfecto. ¿Ambas son correctas? No, porque esta no es correcta, ¿sí? Esta sí. 1A. ¿Ya? Listo. La este es otro mapa un poquito más oscuro, pero bueno, ya. 2. El mar Caspio, la península escandinava, la península de los Balcanes y la península de Indostán se ubican en el continente europeo, son accidentes geográficos australes,
se ubican en el hemisferio oriental? La C. A ver, vamos a La ver. C. El mar Caspio. Ahí está el mar Caspio, ¿no? Ahí está el mar Caspio. Se ubica en Asia, profesor. Claro, está en Asia. Es Así es. el lago más grande del mundo. Es el lago más grande del mundo. ¿Ya? La península de los Balcanes está aquí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Esta es la península de Indostán, donde está la India. Acá está la península escandinava, ¿no? Suecia, Noruega, Dinamarca. ¿Sí? Acá, ¿no? El mar Caspio está acá. ¿Sí? Escandinavia está acá. ¿Cuál era el otro? Los Balcanes. Los Los Balcanes. Balcanes, está por acá. Y la península del Indostán. Y acá está, ¿no? Indostán. Ya. Están, a ver, ya vieron las cuatro. Todos están ubicados en el norte, no en el sur. Austral significa sur Ya. y están hacia el este. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La C, profesor. La C. Se ubican en el hemisferio oriental. A ver, de acá, ¿no? De aquí a mi derecha está el mar Caspio, la península escandinava, la península de Indostán, ¿y qué más era? Península de los Balcanes. Correcto. Balcanes. Sí. La pregunta 2, entonces sería la respuesta la C. ¿Eh? Ya esto ya lo hemos visto, ¿no? 3. Elemento que está ausente. Escala, título, orientación. Que está La ausente B, acá. el título. Título. O sea, acá, ¿no? Acá. ¿Qué le falta? Título, profesor. A ver. La escala, si tiene escala. Título no tiene. Orientación, sí, pues está al norte, ¿no? Entonces no hay problema. Ya. 3 sería la letra B, ¿no? Falta el título. Aquí están los elementos de un mapa, ¿no? No, y a veces no todos tienen esos elementos, ¿no? Pero sí la mayoría de los mapas debería tener justamente estos elementos claves o elementos básicos. ¿Ya? Mira, a ver. Muy bien. Continuamos. Wow. 20 grados latitud sur y 40 grados longitud oeste. C, la respuesta. A ver, acá. 20 grados, ¿cuál La sería? respuesta es la C. Le corresponde el punto C. 20 grados latitud sur y 40 grados oeste. Perfecto. Ahí está. El punto B sería, ¿no? ¿B me dijeron? ¿O C? No, profesor, C. C, ya, el punto C. Sí. A ver, no me confundan. A ver. Sí, el punto C. Ya está. ¿Listo? Coordenada geográfica de los siguientes puntos. A, B, C. A ver, vamos a preguntar un voluntario, a ver, para la letra A. ¿Puedo, profesor? Maestro Ricardo, la letra A. Gracias. 50 grados latitud norte, 100 grados Ya, longitud oeste. perfecto, ya. Otro voluntario para otro punto.
Maestro, buenas noches. El segundo es Maestro 40 Miguel. latitud norte y 60 longitud este. 40 latitud norte y 60 longitud este. 60, Es 80, 80, profesor. 80. Ok, 80. disculpen, disculpen. Muy bien, No. maestro Miguel. El maestro Miguel dice eh, que es 40 grados latitud norte y 80 grados eh, longitud este, ¿no? eh, Muy bien. sí, tiene Ya, maestro, correcto, solo que mi hojita lo veía a 60, estaba pequeñito. ya, ya, Pero maestro, sí. listo. Ya, maestro Miguel, gracias. Otro voluntario para la C o voluntaria, Yo, maestro, maestra María. sí. Ya, Buenas maestra noches. María. 20 grados latitud sur, Y 40 grados longitud oeste. perfecto, muy bien. Para la letra D, otro voluntario, voluntaria. ¿Puedo nuevamente, profesor? A ver, maestro Ricardo, si nadie se atreve, vamos, maestro Ricardo. 10 grados latitud sur, 20 grados longitud este. Ujú. Perfecto, ¿está bien? Perfecto, perfecto. Muy bien. Y hemos terminado hasta la pregunta 5. Ya, rapidito nomás. En un mapa de escala 1 en 2 millones, 10 centímetros se equivalen en realidad a... 20 Sale, kilómetros, maestro. sale la B, 200 kilómetros. A ver, miren bien, a ver. Profesor, a mí me sale la B, 200 kilómetros. 200, a ver. 1, 2, 3, 4. Pero ahora me siento Está protegida. bien. 200 Sí, kilómetros. sale 200 kilómetros. Ya. ¿Estamos todos de acuerdo o alguna duda? Maestro, ¿lo puede desarrollar, maestro? Claro, 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 no hay problema. Ahí todo desarrollado. Muy bien, vamos a desarrollar eso. Ahí, ahora sí. Uy, sí me fue. Creo que será. Ahí, ahí. Muy bien. ¿Qué significa esto de aquí? Esta es la escala que me dan, la escala numérica, la escala numérica. Eso se lee, profesor, eso se lee 1 centímetro en el mapa equivale a 2 millones de centímetros en la realidad. Ya, claro. Esto, en pocas palabras, no es otra cosa que decir que... Uy, no, ahí ahora sí. Equivale, mm, ya está. Eso es, ¿no? Eso significa. Sí, profesor, así se lee. Hasta ahí, ¿no? Entonces, como yo soy inteligente, porque estudio en Ceguera Ribeiro, yo sé que, ay, perdón, en 1 metro hay 100 centímetros. Entonces, 1 centímetro
equivale a cuánto. 2, 3, 4, 5. Ahí está, ¿no? Hemos eliminado, a ver, 1, 2, 3, 4. Ah, no, acá está mal. 1, 2, 3, 4, 5. Acá está, uno menos. Un poquito de acá. Ya está, eso le he quitado, ¿no? Y sale 20.000, ¿qué? 20.000 metros. metros. Esto, regla de tres simple, nada más, ¿no? O sea, estoy acá, así estamos aplicando, ¿no? ¿Qué más? Ahora sí. Entonces, acá tengo que saber otra cosa, ¿no? Tengo que saber que 1 kilómetro equivale 1000 metros. 1.000 metros. ¿Es verdad o no? Es verdad. No, no estoy inventando nada. Todos ustedes conocen eso. ¿Acá cuánto sería? 20.000 metros. 20.000 metros, ¿cuántos son kilómetros? 20 kilómetros. 200. 200. 20. 20. Hasta ahí, solo sé que en el mapa de cada centímetro equivale a 20 kilómetros. Más no sé. Pero acá me preguntan, me dicen, ¿no? 10 centímetros. O sea, si un centímetro equivale a 20 kilómetros, ¿por qué le pongo C? 10. ¿Por qué le pongo el número 10? Porque es lo que están pidiendo. ¿A cuánto equivale 10 centímetros? Claro. El problema no te pide la escala. El problema te pide una operación basada en la escala. En base a ese mapa, ¿a cuánto equivale este, a cuánto equivalen 10 centímetros, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, regla de tres simple, ¿no? Regla de cruz nada más, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la respuesta? 200 200. ¿200 qué? Kilómetros. kilómetros. Kilómetros, muy bien. A ver. Vamos entonces. Lee atentamente las siguientes fuentes y responde a las preguntas 7, 8, 9 y 10. Un gran favor, profesor, si lo puedes poner otra vez el anterior. Un ratito, ¿no? Ah, ya, ¿este? Sí, sí, Ya, gracias. ya. Un ratito, ¿no? Sí, no se preocupe. Ya, ya está, Ya, gracias. ya, gracias. Ahí, ¿no? La fuente A. Vamos a ver dos fuentes, ¿ya? Uno es la fuente A. A ver, ¿quién puede leer la fuente A? ¿Puedo, profesor? Ricardo. El estallido de una guerra total
con Japón. Ah, perdón, fuente A. Jonathan D. Spence, historiador, escribe en el libro académico The Search for Modern China, la búsqueda de la China moderna, 1999. El estallido de una guerra total con Japón en 1937 puso fin a cualquier posibilidad que Jiang Jiechi o Chiang Kai-shek pudiera haber tenido de crear un Estado-nación fuerte y centralizado. En un año, los japoneses despojaron al Kuomintang, los nacionalistas, de todos los principales centros industriales chinos y de la mayor parte de las tierras de cultivo fértiles. La nueva base de Jiang Jiechi durante la guerra, Chongqing, se convirtió en un centro simbólico para la resistencia nacional frente a los japoneses, pero era un mal lugar desde el que lanzar cualquier tipo de contraataque. Del mismo modo, las fuerzas comunistas estaban aisladas en la provincia de Shanxi, una de las zonas más pobres de China, sin ninguna capacidad industrial. No estaba claro si los comunistas serían capaces de sobrevivir allí, y ciertamente parecía una ubicación poco prometedora desde la que propagar la revolución. Durante los primeros años de la guerra, el sueño de la Unión Nacional se mantuvo vivo por la alianza nominal, solo de nombre, entre las fuerzas nacionalista y comunista en un frente unido. Los comunistas silenciaron sus prácticas de reforma agraria y moderaron su retórica, mientras que el Kuomintang intentó emprender reformas económicas y administrativas que fortalecieran a China a largo plazo. Pero para principios de 1941, ambos partidos se habían enzarzado de nuevo en conflictos armados entre sí. Fuente de The Search for Modern China, segunda edición de Jonathan D. Spence, 1990-1999, utilizado con autorización de W. North Company, Inc. Esta selección no puede reproducirse, almacenarse ni distribuirse de manera alguna ni por ningún medio sin la previa autorización por escrito del editorial. https://amcn.to/2A2ZFQ9. Gracias. La fuente B, a ver. Fuente B. A ver. Chan Tai-hung, profesor de humanidades, escribe en el libro de historia especializado War and Popular Culture, Resistance in Modern China, 1937-1945, Guerra y Cultura Popular, y Resistencia en la China Moderna, 1937-1945-1994. El estallido de una guerra total con Japón en 1937 asestó un golpe devastador a los esfuerzos del gobierno nacionalista para recentralizar su autoridad y revitalizar la economía. También acabó con las posibilidades de Jiang Jiechi de aplastar a las fuerzas comunistas que se encontraban aisladas en la provincia de Shaanxi, árida y muy poco poblada. La guerra desplazó a los nacionalistas de su base tradicional de poder en los centros urbanos e industriales y les obligó a trasladarse al interior. Al mismo tiempo, ofreció una oportunidad ideal para que los comunistas propagasen su influencia en la parte norte de China y se convirtiesen en verdaderos competidores por el poder nacional. Para muchos chinos de la resistencia, el enfrentamiento con Japón resultó ser una fuerza unificadora. El puente de Marco Polo se convirtió en un poderoso símbolo de la unidad de China. Los miembros de la resistencia veían la guerra como un antídoto frente al caos.
A pesar de ciertos avances hacia el crecimiento económico y la integración política que había logrado el gobierno nacionalista en vísperas de la guerra, el país seguía estando en su mayor parte fragmentado. Los militaristas regionales seguían siendo una grave amenaza para el gobierno y persistía el conflicto armado entre nacionalistas y comunistas. La inestabilidad política generó miedo y fomentó un gran malestar en la sociedad. Muy bien. Bueno, ya la fuente es un poquito más complicada, no hay problema. Ya. Vamos, y seguimos, ¿ah? Todavía no hemos, ya. Ahora sí vamos con las preguntas, dice. ¿Cuáles fueron, según la fuente A, los desafíos que enfrentó el gobierno nacionalista, el Kuomintang, ¿no? De China, el de Chiang Kai-shek, como consecuencia del estallido de la guerra con Japón en 1937? Uno, Jiang Heshi, Chiang Kai-shek, perdió la oportunidad de centralizar el poder y mejorar la economía. Dos, los nacionalistas fueron desplazados de su base tradicional de poder. Tres, los nacionalistas no fueron capaces de aplastar a los comunistas. Cuatro, la inestabilidad política resultante generó miedo y malestar. Alternativa correcta, ¿qué dicen? ¿Cuál podría ser la clave correcta? A ver, ¿qué dice la fuente? La 1 es correcta, profesor. La 1 es La una es correcta. correcta, acá dice, ¿no? Sí. Cualquier posibilidad puso fin, ¿no? De que pudiera que haber tenido que dar un Estado nacional fuerte y centralizado. Eso no ocurrió, ya listo. La dos, los nacionalistas fueron desplazados de su base tradicional de poder. A ver. Profesor, como tal no dice. A ver, Eso léalo sí, bien. en donde sí dice es en la fuente B, pero en la fuente A Ya. la he leído como 3 veces y no lo encuentro. Sí hablan de que cambian todo, pero como tal, así literalmente no lo dice. Fueron desplazados de su base tradicional de poder. A ver, vamos a ver. Fueron desplazados de su base tradicional de poder. No lo dice. ¿No dice? No, profesor, no dice. No. A ver. O sea, se mantuvieron entonces. Si no perdieron, se mantuvieron. Profesor, Sí, disculpe, lo que pasa es que, o sea, en la fuente B es como que aclara lo de la fuente A, claro. ¿ya? Según lo que he leído, aclara la fuente A. Y en la fuente B sí señala que los nacionalistas fueron desplazados de su base tradicional del poder, pero en Además, la fuente B, la Ya. fuente B Pero está mal. acá claro, en la solamente la fuente A fuente A. no, Mm, No lo no, dice. no dice entonces, no dice. Por eso es que la respuesta es la C, por eso es Ya. que la respuesta es la C. Entonces, Perdón, porque la B, 1, 3 y 4. cuando ustedes dicen, o sea, y si la 2 es falsa, los socialistas entonces conservaron, ¿no? Sería lo correcto, su base tradicional de poder. Sería lo correcto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo entienden ustedes esta parte que dice, ya, en un año, los japoneses, dice acá, acá, despojaron, quitaron, ¿no? Al Kuomintang, o sea, a los nacionalistas, a la gente de Chiang Kai-shek, ¿no? De todos los principales centros industriales chinos. Y también les despojaron de la mayor parte de las tierras de cultivo fértiles, ¿ya? Y la nueva base de Jiang Heshi
O sea, Chiang Kai-shek, durante la guerra, que es Chongqing, se convirtió en un centro simbólico para la resistencia nacional frente a japoneses, pero era un mal lugar desde el que lanzar cualquier tipo de contraataque. Y luego eran los comunistas. Ya. Aquí se está diciendo de que el Kuomintang, o sea, los nacionalistas, Chiang Kai-shek, pierde los principales centros industriales chinos y los principales centros de cultivo chinos. O sea, aquí ya no tienen poder. El poder lo tienen quienes, los japoneses. Acá fueron desplazados a Chongqing, creo que dice Chongqing, de manera simbólica. A ver, tres. Los nacionalistas no fueron capaces de aplastar a los comunistas. O sí fueron. ¿Qué dicen? O sí fueron capaces. A ver, ¿qué dicen? No fueron capaces de aplastar. O sí fueron capaces. No, A ver. analizar bien la lectura, leerla bien. No fueron capaces o sí fueron capaces de aplastar. A ver. Serían capaces de sobrevivir ahí. Estaba claro si los comunistas eran capaces de sobrevivir allí. Eso sí, ¿no es cierto? Ujú. Mm, reformas económicas. Bien. Entonces aquí la 3 sería falsa o verdadera. ¿Qué dice la 3? Falso, maestro. No fueron capaces o sí fueron capaces. Los socialistas No aplastaron o fueron, no no aplastaron a los fueron. No comunistas. ¿Sí fueron o no? capaces. No No fueron fueron capaces. capaces, profe, no. Fueron capaces, maestro. No, no. ¿Fueron Bueno, capaces o no fueron capaces? El texto que dice que los nacionalistas aplastaron a los comunistas, eso dice el texto, no, no dice el texto. no lo dice. Claro, No, más bien dice que se unieron que se Ujujú. unieron, para claro, enfrentar mal a predicho, Japón. a Japón. Mm, Entonces aquí la 3 sería de verdadera, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Estamos? Ya. Sí. La 4. La inestabilidad política resultante generó miedo y malestar. Eso está en B, maestro. Eso está ¿Perdón? en la B. Eso está en la B. Por eso es que a mí me salió otra respuesta. O sea, para mí no hay respuesta, profe. A ver, Porque eso que dice ahí está literalmente en la letra B, en la fuente B, literalmente, usted lo ha dicho, literalmente. pero recuerden no. que los niveles de Literal, ¿por qué comprensión no? lectora no Maestro, todos son literales. Sí, maestro, es Sí, cierto también. maestro, disculpe, pero en la fuente A dice bien claro que a pesar que estuvieron en unos sitios, o sea, donde supuestamente nadie podía sobrevivir, ellos se mantuvieron. O sea, por eso claro, no los pudieron. claro. Ahí está, por ahí podemos deducir que ni los nacionalistas ni Japón, ¿no? Pudieron aplastarlos a ellos, ¿no? ¿Correcto? Ya listo.
A ver, pero ya, vamos con la 4, a ver. La inestabilidad política generó miedo y malestar. Recuerden, ustedes cuando leen un texto, no pueden buscar solamente, "Ah, acá está, en esta línea". No, ustedes tienen que la capacidad de inferir. Interpretar. Tienen, claro, tienen que deducir, Mm, ver más allá, ver entre líneas, entender los mensajes. ujú. Entonces, por lógica, cuando Japón invade China, hay, si cuando los nacionalistas peleaban con los comunistas, había inestabilidad, peor será con la entrada de Japón. Ahora, ¿o ustedes creen de que la inestabilidad política resultante generó en felicidad, bienestar, la gente vivía bacán, ¿no? Porque había guerra, había todo? ¿Así era? No, ¿La gente estaba feliz o tenía miedo? Claro. O sea, hay cosas que no tienen que estar textual en la fuente. Puede ser también, digamos, inferida. Ustedes tienen que interpretar o dice leer entre líneas. Si fuese así, ¿cuál sería la respuesta correcta? A, B, C. la B, ¿La E es verdadera o no? ¿La uno es verdadera, perdón? Sí, la uno sí es verdadera. ¿La 2 También, según lo que también? explicó usted, ¿La 3 también. y la 4? ¿Por qué Sí, dudan en la 4? sí, porque la inestabilidad política, Sí, o sea, también. generó miedo y En el malestar. caso de Perú ya, hay inestabilidad política. La Toda gente no está inestabilidad molesta, política, no está con miedo y todo, claro. claro, es Así sea en preocupante. Roma, en China, en Egipto, en Israel, eso va a ser verdad. Ujú. Ninguna inestabilidad política de un país o de un reino o de una aldea genera pues bienestar, genera felicidad. Ay, qué bacán, mañana mueres tú, jaja, pues se murió. No, no es así. Entiéndete, para allá anda juego, para allá con sus juegos hoy. Uy, a ver, ¿qué Hoy te pasó? botaré las manos, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? A ver, ya me dio miedo. A ver, ya, listo. Vamos en inestabilidad política. Todas son correctas, ¿sí? Todas. Disculpe, pero Todas, ¿dónde sí. podría explicarme, por favor, de dónde lo puedo deducir lo de la inestabilidad política como tal? Por De cualquier favor. lugar. O sea, desde donde dice el estallido de la guerra, Claro, desde ahí puedo entender que si yo es, entiendo que hay una guerra civil, Mm. ya, 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 no profesor, entra Japón en la guerra, ya lo ya, que no entendí. entra. Para mí es La gente, tácito, porque claro, es ujú, tácito. para mí es Ahí está, tácito, porque toda es tácito, inestabilidad política va a resultar, va a generar miedo, malestar. claro. O en el Perú, que estamos así, no tan grave como la guerra de China, comunista, nacionalista y Japón, que estamos así como estamos, que la gente sale tranquila a la calle, hoy mañana vengo, hoy voy un rato hasta las 2 de la mañana, vamos a salir a la calle a pasear por el parque. O sea, estás con miedo, con temor, y te molesta o te incomoda, o alguien está feliz por lo que pasa en el país. Y peor que será en una época donde había guerra, inestabilidad, cambiaba de gobierno, tu tierra pasaba de un bando a otro bando, o peor, venían los japoneses con todo. O sea, eso es inestabilidad política y eso genera, es como si yo le pusiera así, a ver, a la pregunta. La inestabilidad política resultante generó pérdidas económicas. Ya, pero como no dice, no, pues obviamente se deduce que hay pérdidas económicas. O sea, hay cosas que ustedes tienen que hacer, como dice la maestra, en forma tácita ya inferir, sin dudar. No decir en qué parte dice, pero por el contexto te vas a dar cuenta. Es que generó muertes por muertes. No, pero ¿dónde dice que han muerto? Están peleando. O sea, no tiene que decir que hay muertos. Supone que hay una guerra y muertos, ¿no? Etcétera.
Ahí sería todas, entonces la número 7, ¿eh? Vamos en la 8, dice. ¿Qué sugiere la fuente B respecto, dice, sobre las relaciones entre el Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista, el Kuomintang, en 1937? Ambos partidos estaban dispuestos a cooperar entre sí. La alianza respondió a la agresión japonesa, o C, ambas son correctas. A ver, acá. Ambas son correctas. Parece que sí, ¿no es cierto? Hasta donde veo, sí. Sí, y sobre todo porque en la parte A, donde dice ambos partidos estaban dispuestos a cooperar entre sí, Ujú, o sea, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, se puede deducir de, para muchos chinos de la resistencia, el enfrentamiento con Japón resultó ser una fuerza unificadora. O sea, ujú. al unificar van a cooperarse, van a ayudarse mutuamente. A pesar que, si bien es cierto, ellos estaban en guerra interna, Ujú. la invasión de Japón pues les permitió que se unan y formar entre comillas, como se dice, no una sola China. Perfecto, muy bien. Creo que ya con eso quedamos. A ver, vamos a la 8. Claro. La A es cierta, ¿no? Sobre todo por el enemigo externo y conduce una alianza entre comunistas y nacionalistas, o entre Chiang y Mao Zedong, ¿no? Creo que no menciona a Mao Zedong, pero deducimos que es el líder. Ambas son correctas, ¿no? La letra C. 9. Ambas fuentes se enmarcan en el proceso histórico denominado la La Revolución revolución China, china, la Guerra de la, Corea o la Ofensiva del Eje. la, La A, la Revolución China, ¿correcto? Que Sí. triunfaría el 1 de octubre del 48 cuando ya prácticamente vence en la guerra Mao Zedong. 10. Señale la afirmación correcta, dice. A. La invasión japonesa a Manchuria, China, fue el catalizador que inició la revolución china dirigida por Mao Zedong. Los nacionalistas dirigidos por Mao Zedong se unieron a los comunistas chinos contra el invasor japonés. Los japoneses al invadir China encontraron un país fragmentado y en enfrentamientos internos. la C, La C. la C, sí. La B, disculpe, la B por descarte no puede ser porque el líder de los nacionalistas no fue Mao, fue Chiang Kai-shek. O Chiang sea, Kai-shek. esa de todos modos se elimina. Y La A. bueno, lo que tuve, la A, la invasión de Japón a Manchuria fue en 1931 y en el texto señalan 1937. Por Ujú. lo tanto, no es, por esa parte, no es la A. Entonces sería pues la C, ¿no? Porque Claro, La la B C, automáticamente claro. descarte. eliminas. La C, la B se va. ¿La C No, también se va? la A y la B se van. Porque Claro, la pero, A, o sea, la no respuesta correcta es me la C. imagino, me refiero que la B al mirarla nomás. Chau. Ah, ya, No, claro, la claro. B. ¿No? Ajá, a eso me Entonces, refiero. al ojo, ¿no? Al ojo. Ajá. Ah, claro, en el caso de la invasión japonesa a Manchuria fue en el año 31, lo que llaman la primera guerra chino-japonesa. Y la del 37, que hemos visto la fuente A y fuente B, es la segunda guerra chino-japonesa. Muchos hablan inclusive de que ya la Segunda Guerra Mundial habría empezado prácticamente en el 37, con la invasión japonesa ya prácticamente de frente entrando a la China en medio de la guerra entre comunistas y nacionalistas. Sería un poco la figura que hice, ¿no? Y la revolución de Mao Zedong fue anterior. O sea, antes del 31 de Manchuria ya había estallado la lucha entre los nacionalistas o el Kuomintang, dirigidos por Chiang Kai-shek, y los comunistas dirigidos por Mao Zedong. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Japón invade China, encontraron un país fragmentado, prácticamente había luchas entre comunistas y nacionalistas y enfrentamientos internos, ¿no? Había una especie de guerra civil. Por eso a los Así es, japoneses les fue bastante rápido el avance hacia China, ¿no? así es.
En todo caso, la Revolución China se dio desde 1927. Más o menos 27, 28 Sí. contra los señores de la ¿Y, guerra, parece que fue y cuándo finalizó, dice usted, en 1948, ¿no? en octubre del 48, cuando ya triunfa Mao Cuando, Zedong y toma claro, el... y cuando Chiang Kai-shek huye a la Formosa, que hoy es Taiwán, ¿verdad? Exacto, exacto, ¿Sí? exacto. Así Ah, ya es. pensó. Claro, Muchas gracias. de ahí se forma lo que es la China, China La República continental, China. La claro, República China y el la otro es la República RPC, Popular. claro, la China República Popular. Popular China, o también llamada China continental o China comunista, dirigida por Mao Zedong, con capital en Pekín, y el otro grupo sería la China insular, porque estaba en una isla llamada Formosa, la China insular, la China nacionalista o la RNC, la República Nacional China, dirigida por Chiang Kai-shek, con capital en Taipei, ¿no? Taipei. Hoy día, bueno, luego se llamó Taiwán o República Socialista China, y ahí en esa época del 41 termina justamente la Revolución China, con el triunfo de Mao Zedong y el establecimiento del régimen comunista en todo lo que es China y la famosa Revolución Agraria y todo lo que vino después, creo que hasta el año 74 en que muere Mao y matan a los herederos, ¿no? Eso será otra historia, ¿no? Otra historia. ¿No? Muy bien. Sigamos, ¿no? Claro, esto es parecido eh, cuando años atrás, 100 años atrás, los mongoles quisieron invadir China. Japón, por ejemplo, ¿no? Japón era un país fragmentado porque había shogunatos. Y ahí quien salva básicamente, aparte de la resistencia japonesa de los samuráis, es el famoso kamikaze, ¿no? Esa tormenta que destruyó a la flota mongola en dos oportunidades, con un intervalo casi de 7 años, ¿no? Esa fue la época del Kubilai Khan, que fracasó en la conquista de Japón. De Japón pensó los japoneses de que cada vez que un enemigo quisiera conquistar Japón, el kamikaze, ¿no? Lo salvaría, ¿no? Lo salvaría. Ahí está un poco en los avances japoneses que hubo, esta parte de acá, del 900 al 49, bueno, en todo caso la evolución de China, acá está básicamente con casi rosado todo el territorio que los japoneses pudieron conquistar, el resto es China, pero estaba en pugna constante entre los nacionalistas y los comunistas. Justamente lo que decía el compañero hace un rato, cuando Mao Zedong logra conquistar todo China hacia el 48, las tropas de Chiang Kai-shek van por mar y huyen a esta isla. La isla se llamaba Formosa y en esta isla llamada Formosa van a fundar Taiwán o la RNC, República Nacional China. ¿Por qué Mao Zedong y la flota china no invadieron Formosa o Taiwán para terminar la unificación china? Porque aquí apareció la flota norteamericana que rodeó la isla y se encargó de respetar o hacer respetar la soberanía de Taiwán, ¿no? Eso es un poco la historia. Sin embargo, profesor, actualmente Taiwán no es considerado país, ¿verdad? Claro, es un país. Desde la época que Chiang logra Pero disculpe, en los libros de geografía que he leído, en el calendario mundial, me parece, o almanaque mundial, no me acuerdo cuál es, no lo reconocen a Taiwán como país, claro, no todos los porque países. En Asia no sale considerado, o sea, como que en el Atlas no sale considerado como tal como un país, sino le dicen territorio de ultramar. Claro, o territorio ultramarino chino, le llaman así, ¿no? Sí, va a haber tensiones porque es una base fuerte que maneja Estados Unidos ahí, no está cerca a los chinos, ¿no? Bueno, ya la historia nos dirá qué pasará en los siguientes años, ¿no? 11. Señale la alternativa que contenga una simultaneidad histórica.
La C, profesor. La C, Sí, perfecto. La sí. era victoriana, el segundo imperio francés y la Y la fundación fundación del del Segundo segundo Reich. Reich alemán, ¿no? Sí. La era victoriana, ¿no? La fundación del imperio alemán o segundo Reich, que duró de 1871, cuando se forma, hasta la derrota en la Primera Guerra Mundial, que va a disolver el segundo Reich o imperio alemán. Y también la Segunda República Francesa, creo que era la respuesta, de Napoleón III, ¿no? Que fue presidente de la República 52 y luego emperador, ¿no? No recuerdo la clave exacta, es La C. Segundo Imperio Francés, la C. Segundo Imperio Francés, ¿no? Porque él primero fue presidente democrático, elegido, y luego se proclama emperador como sobrino de Napoleón Bonaparte o Napoleón I. Crea, así como su tío, el primer imperio francés, él, el segundo imperio francés que gobernó hasta su derrota en la guerra franco-prusiana. Y los prusianos son los que van a fundar, luego de la derrota francesa, el imperio alemán. Y ahí está, ¿no? En el 48 se derroca Luis Felipe I, la Revolución del 48. Luis Napoleón Bonaparte, o Napoleón III, se presenta como candidato a la presidencia de la Segunda República Francesa y gana, por eso es presidente, acá está presidente, y ante los hombros políticos veteranos ganó por una mayoría abrumadora y luego de ello se proclama emperador, ¿no? Él es Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III. Napoleón II fue el hijo de Napoleón que nunca gobernó y murió bastante joven a los 21 años, veintitantos. O sea, el primo de él, ¿no? Básicamente. Muy bien. Hasta entonces la pregunta, vamos a avanzar hoy día hasta la pregunta 11. Hay un poquito más de preguntas que sí lo vamos a desarrollar en la siguiente clase, ¿de colegas? Muy bien. Ya nos vemos, creo que es el día lunes o martes, no recuerdo la clase, la otra semana con tranquilidad. Ya están empezando el día lunes, ya las clases con los estudiantes. Dios quiera que las cosas mejoren y obviamente empezar con fuerza, ¿no? Lo que comienza bien, termina bien. ¿Ya, colegas? Cuídense mucho, muy buenas noches, éxitos, un abrazo a la distancia y que les vaya muy bien en este buen inicio de escolar VIA 2026 y con fuerza, ¿no? Recuerden que nuestra función es básicamente mejorar los aprendizajes de los estudiantes y obviamente mejorar también nuestra práctica docente. ¿Ya? Muy bien. Muchas ¿Listo? gracias, profesor. Nos Ya, vemos. cuídense. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro.